Y en esta hora vamos a ver los versículos del capítulo 7 de Deuteronomio, versículos 12 hasta el final. Ya vimos la semana pasada los primeros 11 versículos y vamos a ver el resto del capítulo en esta mañana. Dice así, versículo 12. Por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti hombre ni mujer estéril, ni en tus ganados. Apartará Jehová de ti toda enfermedad, y ninguna de las malas plagas de Egipto que tú conoces hará caer sobre ti, sino que las hará caer sobre todos los que te aborrezcan. Destruirás a todos los pueblos que Jehová tu Dios te entrega. No tendrás piedad de ellos, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dices en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No les tengas temor. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con el faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temes. También enviará Jehová tu Dios avispas contra ellos hasta que perezcan los que queden y los que se hayan escondido en tu presencia. No desmayes delante de ellos, porque Jehová, tu Dios, está en medio de ti, Dios grande y temible. Jehová, tu Dios, irá expulsando a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se multipliquen contra ti. Pero Jehová, tu Dios, las entregará delante de ti y les causará grandes destrozos hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tus manos y tú borrarás sus nombres de debajo del cielo. Nadie te podrá resistir hasta que los destruyas. Quemarás las esculturas de sus dioses en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que las recubren, ni los tomarás para ti, no seas que tropieces por ellos, pues es una abominación para Jehová tu Dios. No llevarás ninguna cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo las aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Los versículos que vamos a ver en esta mañana, y de manera especial estos primeros, del 12 al 16, nos recuerdan una enseñanza que encontramos en gran parte de las Escrituras, de la palabra de Dios. Esa enseñanza que tiene que ver con que el oír y el obedecer la palabra de Dios siempre trae a nuestra vida grandes e incontables bendiciones. Siempre. Las promesas de Dios, como hemos recordado ahora a través del himno que hemos entonado, las promesas de Dios, esas que Él promete de derramar su misericordia y su gracia sobre
las vidas de todos aquellos que le obedecen. Esas promesas fluyen constantemente como un manantial en cada página de la Biblia. Es interesante que una y otra vez, cuando uno examina las Escrituras, puede percibir esta enseñanza. Cómo Dios promete una serie de bendiciones a cambio de una serie de condiciones. Eso lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Personalmente a mí siempre me suele venir a mi mente pasajes como aquel tan conocido de Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Y una vez que lo ha hecho, les dice a ellos: ¿vosotros sabéis lo que yo he hecho en este momento? Y él explica los motivos por los cuales ha lavado los pies de sus discípulos. Y luego les dice: mirad, bienaventurados, es decir, la palabra bienaventurado significa dichosos o muy felices seréis si sabéis estas cosas y las ponéis en práctica, si las hacéis. Juan capítulo 13, versículo 17. Esto es una enseñanza que vemos a lo largo de la Escritura. El Señor promete: mira, si tú sabes estas cosas y las practicas, entonces serás bienaventurado, muy dichoso. Hay una condición para que tú seas feliz y es poner en práctica lo que yo te enseño. Otro ejemplo, Jesús dice: de verdad te digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es decir, Él promete darnos vida eterna con la condición de que escuchemos su palabra y creamos en aquel que le envió. Y la misma enseñanza encontramos también luego en los apóstoles. ¿Cómo no podemos recordar aquellas palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, cuando el apóstol dice: si confesamos nuestros pecados, se dirige a los creyentes, como tú y como yo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios promete que Él es fiel, además es justo y quiere perdonarnos nuestros pecados y nuestras maldades. Lo va a hacer con una condición. Con una condición. ¿Cuál es la condición? Está en el versículo. Si confesamos nuestros pecados. Es decir, si reconocemos nuestra maldad, nuestro pecado y nos arrepentimos, con esa condición Él mostrará su fidelidad, su justicia, perdonándonos nuestros pecados, nuestras maldades. Y en cierta forma lo que tenemos en esta mañana, en este pasaje, donde el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra de Canaán, después de 38 años en el desierto, es algo parecido, algo parecido. Dios promete provisión abundante para un pueblo amante. En cierta forma es esto lo que encontramos en los primeros versículos 12 al 16.
Y hay dos cosas interesantes que podemos destacar de estos primeros versículos. En primer lugar, la fidelidad al Señor trae como consecuencia una gran prosperidad, fertilidad en varios ámbitos de nuestra vida. Como vimos la semana pasada en los primeros versículos, sobre todo los versículos 7 y 11, Dios decidió elegir, escoger a la nación de Israel entre todos los pueblos que había en aquel entonces. Y lo hizo basándose en su amor y en sus promesas a los patriarcas. Israel, decía versículo 7, era el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, en Israel no había nada que les hiciera merecedor de la salvación de Dios. No había nada. Eran un pueblo insignificante. Sin embargo, Dios les amaba. Amaba a otros pueblos, pero de una manera especial Dios hizo un pacto de amor con ellos. Hizo unas promesas y por eso los escogió. Ahora, en estos versículos 2 al 16, el Señor les recuerda por medio de Moisés que si ellos se comprometen no solo a escuchar, a oír, versículo 12, no solo a escuchar, a oír los decretos, sino también a obedecerlos, entonces Dios le promete a su pueblo una serie de bendiciones, que van a sobreabundar en la vida del pueblo de Israel. Si ellos son fieles, esa fidelidad al pacto traería consecuencias tremendas, traería la fertilidad a sus vidas en todas las áreas. Esas promesas incluían, versículo 13 en adelante, amor, bendición, multiplicación, provisión, sanación, destrucción de los enemigos. Versículo 13, amor, es decir, te amará, Dios te amará, Dios te bendecirá, Dios te multiplicará. Dios hará que no haya nadie en el pueblo de Israel que sea estéril, ni hombre ni mujer, ni siquiera los ganados, los animales. Dios te iba a librar de las enfermedades, y el pueblo israelita sabía lo que era sufrir las enfermedades cuando habían estado viviendo en Egipto. Además, Dios le iba a proveer de la victoria en medio de sus enemigos. Versículo también 16. Es decir, las promesas de bendición de Dios estaban disponibles para el pueblo suyo, pero éstas tenían una naturaleza condicional. El pueblo de Dios tenía que ser fiel y obediente. Yo os voy a dar esto con la condición de que vosotros obedezcáis. Lo cierto es que el tema de la obediencia es un tema que encontramos a lo largo de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios. Es un tema que de manera especial vemos a lo largo de todo el libro de Deuteronomio. Ya lo hemos estado viendo, ahora se resalta en este capítulo, y de manera más amplia lo veremos cuando lleguemos al capítulo 28, casi al final del libro, que Israel recibiera todas y cada una de estas bendiciones que se mencionan en estos versículos. Estaba condicionado a la obediencia a Dios. Aquí, como en otras partes de la Escritura, hay una relación entre obediencia y bendición. Ahora bien, esto tiene sus excepciones, no cabe duda. A veces entre la iglesia en el día de hoy podemos pensar, bueno, si yo obedezco,
el Señor me va a bendecir. Pero esto no es como sumar 2 más 2 son 4. Esa no es la forma de funcionar de Dios. A veces es posible y encontramos ejemplos en la palabra del Señor, donde personas que obedecieron a Dios, no por eso ellos recibieron abundancia de bendiciones. Y uno de los ejemplos sobresalientes de esto en la Escritura fue un hombre llamado Job, donde se nos dice que fue un hombre, al parecer, como ninguno otro delante de Dios, un hombre obediente, un hombre justo, era algo excepcional. Sin embargo, eso no le libró a él de tener que pasar por una serie de experiencias terribles, terribles. Esa es la realidad. La obediencia, queridos hermanos y hermanas, no es un negocio, no es una moneda de cambio, no es una moneda con la que pagamos a Dios para que Él nos recompense, para que Él nos bendiga. No, podemos obedecer a Dios, vivir una vida de obediencia y no por eso ser bendecidos, al menos como nosotros entendemos la bendición. El Nuevo Testamento, de manera especial, escrito para nosotros, para la iglesia, el Nuevo Testamento, es interesante comprobar cómo se mira más bien hacia las bendiciones espirituales como algo más importante que las bendiciones materiales. Dios demanda de nosotros que le obedezcamos, independientemente de que a lo mejor no recibamos lo que a nosotros nos gustaría recibir del Señor, que muchas veces son esas bendiciones materiales que todos esperamos. Dios demanda de su pueblo obediencia. Obediencia. Y tú y yo tenemos que obedecerle, no esperando nada a cambio por su parte, porque muchas veces actuamos de esa manera. Yo obedezco porque sé que si obedezco, el Señor me va a dar esto. No, no se trata de esto. La obediencia, que repito, no es una moneda de cambio. No. Lo cierto es que la fidelidad siempre va a proveer bendición para nuestra vida. Siempre. Lo que pasa es que a lo mejor esa bendición no es lo que nosotros esperábamos, pero sí es lo que el Señor desea para nuestra vida. Más aún, hay algo también en este pasaje que en cierta forma está implícito en él, y es que las bendiciones libera de nuestros temores, libera nuestros temores. Moisés recuerda al pueblo de Israel esta verdad que está implícita dentro del pasaje. Israel estaba a punto de enfrentarse con la realidad de lo desconocido, enfrentarse a la incertidumbre, con muchos pueblos numerosos, mucho más poderosos que ellos que estaban a su alrededor. Y evidentemente Israel sentía gran temor. Estaban desmayándose. Fijaos lo que dice versículo 17. Si dices en tu corazón, ¿es esto lo que ellos estaban realmente sintiendo, experimentando, lo que había en ellos, en su interior? Estas naciones son mucho más numerosas que nosotros.
¿cómo podré exterminarlas? Dice el Señor a través de Moisés, no les tengas temor, no les tengas temor, porque evidentemente Israel tenía temor a lo desconocido, a lo que se iban a encontrar una vez que entraran en la tierra de Canaán. Por eso el Señor tiene que decirle, versículo 21, no desmayes delante de ellos, no desmayes. Porque evidentemente es esto lo que estaba ocurriendo dentro de la nación de Israel. Después de 38 años en el desierto, acaban de terminar ese peregrinaje tan largo, donde aunque es cierto que tuvieron que pasar por muchas dificultades, muchas estrecheces, lo cierto es que no les faltó de nada. Durante esos años el Señor les protegió, el Señor les proveyó de todo lo necesario para que pudieran vivir en todo ese tiempo. Pero ahora que están a punto de entrar en una nueva tierra, ¿qué pasará a partir de este momento? ¿Seguirán experimentando, contando con el amor del Señor? ¿Con su bendición? ¿Con su provisión? ¿Con los recursos necesarios para poder vivir? ¿Serán protegidos de enfermedades? Por ejemplo, algo que se menciona aquí. Con toda seguridad los miedos, los temores habían asaltado los corazones de los israelitas, de todo el pueblo. ¿Tendremos suficientes recursos para cubrir nuestras necesidades básicas? ¿Qué nos espera cuando crucemos la frontera? Y si no tenemos para comer, si no tenemos ropa para vestirnos, si no tenemos un lugar para vivir, ¿cuántas veces tú y yo nos habremos hecho preguntas como estas o parecidas? ¿Y si pierdo el trabajo? Sobre todo en este último año de tantas dificultades. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si cuando vaya al médico lo que me dice es que tengo una enfermedad grave? ¿Y si mi hijo o mi hija empieza a salir con un chico o una chica que no es creyente? ¿Y si el problema que han tenido esos amigos nuestros en su matrimonio, y si nosotros también lo tenemos en nuestro matrimonio? Y a veces también ocurre en nuestra vida que nos hacemos esa pregunta, ¿y si eso tan malo me ocurre a mí? El Señor conocía los temores, los miedos que estaba pasando su pueblo. Es por eso que Él se adelanta y les dice, mirad, por haber oído estos decretos, estos mandamientos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y fijaos, te amará, no te preocupes. Tú tienes miedo, estás ahora dudando si te voy a amar, no te voy a amar. Si voy a retirar mi amor, no, te voy a amar, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, el fruto de tu vientre lo voy a bendecir, tus animales, tus rebaños, tu tierra. No habrá ni siquiera entre tus hombres y mujeres nadie que sea estéril. El Señor promete que va a seguir acompañándoles, va a seguir cuidándoles, guardando, que no tienen por qué tener miedo al futuro, a lo que se van a tener que enfrentar, a esa incertidumbre que hay detrás de esa frontera. Y hermanos y hermanas, en cierta forma esto también tiene que ser para ti y para mí. No tenemos por qué tener miedo al futuro, temores, desmayarnos. Esa pregunta, ¿y si? En cierta forma
eso ha pasado, sí, ha pasado con todos los hijos de Dios. El Señor Jesús también se encontró con esa situación, con personas que estaban ahora dudando, ¿qué pasa? No sé si escoger entre el dinero, las riquezas o Dios, y ponían su corazón en uno y en otro. Y Dios dice, no se puede servir al uno y al otro. Tenéis que servirme a mí y dejar lo otro. Por tanto, dice Jesús en ese pasaje tan conocido, por tanto os digo, no andéis preocupados pensando que vais a comer o que vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad, contemplad, dice Jesús, las aves que vuelan por el cielo. No siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes, y, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues vosotros, dice Jesús, vosotros valéis mucho más que esas aves. ¿Y por qué preocuparos a causa de la ropa? Aprended de los lirios del campo y fijaos cómo crecen. Ayer los que estuvimos en la excursión, qué hermoso estaba el campo. Qué verde, qué delicia contemplarlo. Fijaos cómo crecen, no trabajan ni hilan, y sin embargo os digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está verde y mañana se quema en el horno, ¿no hará, pregunta el Señor Jesús, ¿no hará mucho más por vosotros? ¡Qué débil es vuestra fe! Así pues, no os atormentéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué pasará mañana? ¿Tendré trabajo? ¿Tendré problemas en el matrimonio? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué me dirá el médico respecto a esta enfermedad? Estas son cosas que preocupan a los paganos, pero vuestro Padre Celestial ya sabe que las necesitáis. Ya sabe que las necesitáis. Por supuesto, surgen en nuestra vida, hermanos y hermanas, circunstancias muchas veces que nos hacen tambalear, que nos llenan de temores, de miedos, nos preocupan. Y en cierta forma esto es algo legítimo. Pero qué importante es descansar en el Señor. Yo no sé cuántos de vosotros visteis el programa esta mañana de Buenas Noticias. Os invito a que podáis verlo. Hablaban sobre las viudas. Y hablaba una chica joven que quedó viuda con un niño pequeño. Y la verdad que era un gozo poder ver esa esperanza que ella había depositado en el Señor. No solamente esperanza, sino confianza. El saber que el Señor está al control. El saber que incluso en medio de un problema, que más allá de ese problema, hay más cosas. Que muchas veces nuestra mirada, nuestros ojos están puestos precisamente en el problema. Quizás por eso Pedro se hundió en el mar. Cuando caminaba sobre las aguas, mientras miraba a Jesús, no había ningún problema. Pero en cuanto empezó a mirar las olas, los vientos, las dificultades, dejó de poner sus ojos en Jesús, empezó a hundirse. Y muchas veces eso ocurre también con tu vida y mi vida. Cuando dejamos de mirar al Señor, que es lo más importante, comenzamos a hundirnos. Qué importante, por tanto, es seguir confiando en el Señor. Es esto lo que nos recuerda precisamente el resto del capítulo. Es una especie de llamado a confiar en el Señor.
versículo 17 al 26. Y también, que es algo de lo que se nos ha recordado en el cántico que hemos entonado, pues, y también en el programa que vimos esta mañana, Buenas Noticias, lo importante que es en recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Cuánto nos fortalece recordar sus bendiciones. El pasado siempre nos ayuda a enfrentar el presente. La última parte de este capítulo es un llamado a confiar en el poder de Dios. Israel tenía que recordar, versículo 18, que el Dios que le liberó con mano poderosa del faraón de Egipto, por medio de grandes pruebas, señales, milagros, versículo 19, Él se va a encargar de darles la victoria en la tierra en la cual están a punto de conquistar, de entrar. Por tanto, los israelitas no tenían razones, no tenían fundamento para estar con temor ante los pueblos de Canaán, versículo 18. No tenían fundamento para tener ese temor, ese miedo. Si el Señor les había dado la victoria en el pasado cuando los sacó de Egipto, ahora ellos tenían que recordar y saber que Dios también iba a estar con ellos en el presente y en el futuro. Dios había diseñado una estrategia, un plan para expulsar a los cananeos, un plan que se detalla ahí, los versículos 20 al 24. Dios sabía que en su pueblo existía un complejo de inferioridad que los atemorizaba, versículo 17. Es por eso que constantemente tiene que recordarles que no deben temer. Es algo que encontramos en varias partes de este libro de Deuteronomio, que no teman. También se les dice que no desmayen ante las circunstancias que les rodean. Qué hermoso versículo 21, ¿verdad? No desmayes delante de ellos, porque Jehová, tu Dios, algo que se está enfatizando una y otra vez, Jehová, tu Dios, está en medio de ti. No desmayes. Esto es un verbo que se repite una y otra vez en este libro. No desmayes, porque tu Dios está en medio de ti. Qué verdad más poderosa y maravillosa encontramos en este versículo. Es Dios quien estaba habitando en medio de su pueblo. Este Dios, como luego va a recordarle el ángel a los padres de aquel niño nacido en Belén, este niño se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este es nuestro Dios. No es un Dios que nos ha abandonado aquí y nos ha dejado ahí abandonados, solos, sino que es un Dios que está con nosotros, con nosotros. Nuevamente encontramos aquí un llamado a recordar lo que Dios ha hecho por ellos en el pasado. Y hermanos y hermanas, como creyentes, nosotros también hemos de echar una mirada con cierta frecuencia al pasado, a las obras de Dios en el pasado, en nuestra vida, para animarnos, para convencernos que al igual que Él cuidó de nuestras vidas, lo seguirá haciendo en el presente. Como diría el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, el que la comenzó, pues la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por tanto, no temáis, no desmayéis. El Señor nos conoce y sabe que a veces pasamos por momentos de bajones. El mismo Josué, el que va a sustituir ahora a Moisés,
porque Él no va a entrar en la tierra prometida. Justo antes de tomar las riendas, en el próximo libro, Josué capítulo 1, Él tiene que escuchar también estas palabras del Señor. Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y hermanos y hermanas, yo creo que es legítimo que estas palabras que el Señor dedicó a Josué también las podamos coger para nosotros. Que recordemos que Jehová nuestro Dios también está con nosotros por siempre, a donde quiera que vayamos. Pero eso no quiere decir que nos echemos a dormir en los laureles, que nos acomodemos. Evidentemente, tenemos que recordar la otra parte del versículo. Dios promete una serie de cosas, pero con condiciones. La condición de Josué era: esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Pon de tu parte. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar esto, aquello, lo otro, pero tú esfuérzate y sé valiente. A veces solo recordamos una parte del texto, la que nos gusta, la que nos interesa, pero la que implica esfuerzo por nuestra parte, esa la olvidamos. No, las dos van juntas, ¿verdad? Por tanto, era importante tener esto en mente. Ahí está el texto, Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por tanto, el pasado ayuda a enfrentar el presente, pero también hay una verdad que me gustaría destacar antes de terminar en este pasaje que estamos viendo en esta mañana. Y es que el obrar, el actuar del Señor siempre es gradual. Bueno, a veces el Señor no actúa de esta forma y a veces en la vida de algunas personas hace un trabajo inmediato, pero por regla general el obrar del Señor es gradual. Las promesas que hizo el Señor a su pueblo no se iban a cumplir de la noche a la mañana, aunque Él podía hacerlo, claro que sí, si hubiese querido. Por ejemplo, derrotar a los cananeos en un solo día. ¿Lo podía haber hecho el Señor? Pues claro que sí, pero no lo hizo. Eso no es lo que el Señor tenía planificado. En el libro de Josué, que viene a continuación de Deuteronomio, se nos dirá que los israelitas llegaron a conquistar, a controlar, mejor dicho, la tierra de Canaán, pero no llegaron a expulsar a todos los cananeos de la tierra, como se nos dirá luego el libro de Jueces a continuación. No, el proceso iba a ser llevado a cabo poco a poco. Me gustaría pararme en estas palabras en el versículo 22. ¿Qué versículo más interesante? El Señor le dice: Jehová tu Dios irá expulsando a estas naciones delante de ti poco a poco. Aunque los que ya conocemos la historia sabemos que esto al final nunca se consiguió. Israel nunca llegó a expulsar a los habitantes de Canaán. Pero no lo hicieron por causa de su pecado, el pecado de los israelitas. Podían haberlo hecho, pero lamentablemente no lo hicieron. Pero el deseo del Señor, los planes del Señor es que los israelitas echaran a los habitantes de Canaán poco a poco. En cierta manera, es esto lo mismo que sucede en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Dios va haciendo su obra en nosotros poco a poco, porque si la hiciera de golpe, probablemente
eso, en vez de aportar un bien a nosotros, a nuestras vidas, sería todo lo contrario. Como se nos decía el jueves pasado en el culto de oración, para los que estuvisteis, recordaréis que se nos decía que a nadie nos gusta esperar en esta vida, a nadie. Todos queremos las cosas al instante. Si vamos, por ejemplo, al supermercado a comprar, ¿a quién le gusta hacer cola? A nadie. Si estamos en casa cocinando y estamos haciendo un delicioso bizcocho, pues tampoco nos gusta esperar, nos gusta que el bizcocho salga ya, rápido. O colocamos la lavadora o cualquier otra cosa, queremos hacer las cosas rápidas, que sucedan en un solo instante. Y lo mismo sucede también en el ámbito espiritual, por ejemplo, con nuestras oraciones. Cuando le pedimos algo a Dios, queremos que Él nos conteste rápidamente, de manera instantánea, repentinamente. Cuando le pedimos ya sea algo que tenga que ver con lo familiar, laboral, por ejemplo, si estamos buscando un trabajo y le pedimos, Señor, dame un trabajo, pues lo queremos ya, porque necesitamos un dinero, necesitamos un salario que nos permita cubrir nuestras necesidades. Y no podemos esperar una semana, mucho menos un mes, y no hablemos de años. No, Señor, dame esto ya. Esa es la realidad, ¿verdad? Incluso hasta cuando le pedimos cosas que diríamos que tienen que ver con cosas más espirituales, vamos afinando. Por ejemplo, cuando le pedimos al Señor que queremos en nuestra vida reflejar el carácter de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Señor, yo quiero parecerme a Cristo ya. O cuando nos convertimos y nos han hablado de que tenemos que despojarnos del viejo hombre, la vieja mujer. No queremos tener nada que pertenezca a la vieja naturaleza. Y queremos que sea todo ya nuevo. Es algo legítimo y claro que podemos pedir eso. O pedirle al Señor un avivamiento en su iglesia. O queremos, Señor, que hayan convertidos. Estamos orando por fulano o por menganito y queremos que se conviertan ya. Es algo legítimo, algo precioso. ¿Y por qué no? Queremos que Dios actúe de manera inmediata y repentina. Y por supuesto que si le pedimos estas cosas a Dios, Él podría hacerlo, tal como nosotros se lo estamos pidiendo. Sin embargo, Él no lo hace, por regla general. No actúa de esta manera. Él no obra según nuestros deseos, sino más bien obra según sus planes, sus propósitos para nuestra vida. Esa es la realidad. Él entiende que por el bien nuestro es esencial que nuestras oraciones sean respondidas poco a poco. Incluso cuando a lo mejor Dios permite que en nuestra vida estemos pasando por pruebas, a lo mejor, en este momento estamos pasando por pruebas, tribulaciones, aflicciones. Y le hemos pedido, Señor, quiero que tú me liberes, me quites este dolor por el que estoy atravesando. Y el Señor podría hacerlo, ya, en este instante. Él podría hacerlo, claro que sí. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, Dios, en vez de quitarnos nuestro dolor, nuestra aflicción de golpe, Él nos la quita poco a poco. Y ese poco a poco puede durar a veces años. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Él sabe que el actuar de esta manera va a producir en nosotros muchos mayores beneficios que si Él actuara
o si Él respondiera de manera inmediata. Esa es la realidad. ¿Dios podía haber eliminado a los cananeos en un solo día? Sí. Pero evidentemente eso no iba a producir un bien para los israelitas. Dios puede quitar tu carga, tu problema en un solo día, sí. Pero es probable que eso, en vez de producir un bien, produjera un mal en tu vida y en mi vida. Por ejemplo, nos puede volver orgullosos. Nos puede volver personas independientes. Porque si yo oro y enseguida el Señor me quita un problema, ¿ya dejo de orar o no? ¿Ya dejo de orar? Ahora, si yo tengo un problema, una carga, una prueba, yo seré una persona que continuamente estaré agarrándome, aferrándome, mostrando mi dependencia del Señor, acudiendo a Él en oración, diciéndole: Señor, te necesito, sin ti no puedo vivir. Esa es la realidad. Por eso Dios sigue trabajando con nosotros, poco a poco. No actúa de manera repentina, aunque pueda hacerlo, y a veces lo hace. La madurez en la vida del creyente no se consigue automáticamente, es un proceso. Dios, hermanos y hermanas, en este momento, está obrando, trabajando en tu vida y en mi vida, como si de un escultor se tratase, que está con su martillo y su cincel esculpiendo en nosotros su obra artística. Y lo que pretende hacer contigo y conmigo es simplemente que en nosotros se refleje la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso requiere tiempo. Y para ser más exacto, eso requiere toda nuestra vida. Esa es la realidad, Por tanto, hermanos y hermanas, sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando en el Señor. Independientemente de lo que podamos estar pasando ahora mismo, recordemos lo que ya el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Y podamos pedirle que nos ayude a enfrentar el presente, sabiendo que Él es un Dios de misericordia. Estemos dispuestos a obedecerle, aunque Él no nos bendiga como a nosotros nos gustaría que Él nos bendijese. Porque, hermano y hermana, Él nos está bendiciendo. Sí. Aunque a lo mejor ahora no tengamos buena salud, o tengamos problemas dentro del hogar, o nuestro trabajo no nos vaya bien, aunque las dificultades ya nos hayan superado, si tú y yo estamos viviendo conforme a su voluntad, estamos viviendo en obediencia, créeme, Él nos está bendiciendo. Él está llevando a cabo sus propósitos, sus promesas en tu vida y en mi vida. Aunque no lo veamos, Él está trabajando, formando la imagen de su Hijo en ti y en mí. No lo olvidemos para esta semana que estamos comenzando, para que pase lo que pase, que esto permanezca en nuestros corazones. Amén.